incompatibles: la vida sensible en la que se hallan capturados los más o los muchos, y la forma de vida conducida por el pensamiento. Tal vez por ello, desde entonces, la desconfianza hacia ese régimen que llamamos de democracia, considerado despótico por la gran filosofía de Platón a Kant, con muy pocas excepciones entre los filósofos. Pero en la formulación que ahora se trata de pensar la conjunción y de filosofía y democracia no sugiere un litigio, sino una composición o una alianza posible, en virtud de la cual la filosofía se deja motivar por la cuestión democrática y la reconoce no solo como objeto de pensamiento, sino también como una tarea, en tanto que la democracia, no reducida a un procedimiento, sino extendida a una cultura, se sustrae a su determinación como pura guerra de intereses sujetos a una forma, y se abre de manera explícita y lúcida a la vida de las ideas, a la experiencia y a la novedad. Más breve, hay un contenido democrático de la filosofía por explorar y un contenido filosófico de la democracia por desentrañar, y entre los cuales establecer un vínculo que no cancela, sin embargo, la diferencia. Esto no equivale tanto a la afirmación de una filosofía latinoamericana de la democracia como a un reconocimiento de la filosofía en tanto potencia política en la actual aventura democrática latinoamericana. Concebir a la filosofía como potencia democrática no implica su conversión en ideología, ni adjudicarle ninguna función apologética, ni tampoco el deber de proporcionar máximas a los estados. A la manera de Kant, por ejemplo, cuando decía que las máximas de los filósofos deben ser escuchadas por los gobernantes en su trabajo sobre la paz. Sino más bien activar una antigua capacidad suya de afectar y ser afectada por la vida humana que transcurre, y atribuirle también, aunque en sentido distinto que sería necesario precisar, el cuidado del mundo propio de la política, conforme la compleja acepción arendtiana de esta expresión. Como quiera que sea, la alianza entre filosofía y democracia no es para nada obvia en su posibilidad ni en su modo de darse. En este caso se sustrae la perspectiva según la cual democracia sería un objeto, entre otros, de una rama de la filosofía, es decir, se sustrae de la filosofía política y revela más bien que hay políticas de la filosofía que asumir y explicitar. Pensar el enunciado filosofía y democracia en América Latina se inscribe, por tanto, necesariamente en una disputa por el sentido de la democracia en los pueblos latinoamericanos y en una disputa por la palabra filosofía en la comunidad de los filósofos. Esa disputa quedará aquí sin indagar en modo suficiente y será dada por tácita, aunque no sin explicitar que el concepto de filosofía, considerado en lo sucesivo, es más extenso que el de filosofía académica, a la que incluye, no se reduce a una manera profesional de practicarla, aunque sin ser incompatible con ella, y desborda a la universidad y a la investigación especializada en las que encuentra sus modos prioritarios de darse. Una interrogación por la filosofía como bien común, por el deseo de filosofía de los no filósofos y por el potencial transformador y no solo conservador de las ideas provenientes de la cartera filosófica. En suma, por la filosofía como bien de uso, por su circulación analfabeta, presupone, en otros términos, que no es propiedad de los filósofos, ni está reservada exclusivamente a ellos, al igual que la historia no es exclusiva propiedad de los historiadores, y que personas sin instrucción se dejan de hecho inspirar por la filosofía o la historia para pensar, para ejercer el juicio, para militar, simplemente para vivir. A su vez, el interés de la filosofía por la no filosofía y los distintos modos de afectación mutua quisiera no ser confundida con ninguna pretensión pedagogista ni con la cuestión atinente a la divulgación, ni involucrarse en la querella entre filósofos públicos que optan por los medios masivos de comunicación para la circulación de sus ideas y filósofos profesionales que se atienen a la comunicación entre pares en publicaciones para especialistas. Discusión acaso tan vieja como la filosofía, pero no por ello necesariamente fecunda. Quisiera en cambio demorarme en la noción de democracia y proponer 6 breves ideas en torno a su concepto.
1. En la disputa por la ley, poder y libertad dejan de ser términos antagónicos, como los dueños del poder hacen creer desde hace mucho a quienes se hayan despojado de él, para ser uno condición de la otra y producir la virtud política mayor, una duración democrática sostenida por el deseo colectivo de reforma que desencadena la novedad. Irrenunciable dimensión salvaje de la democracia, excedencia irreductible a cualquier procedimiento, fondo anómico del que emerge el deseo de ley, democracia concebida así como manifestación, incremento, apertura, composición imprevista de diferencias, y nunca como bloqueo del deseo por la forma, que más bien promueve su extensión y su colectivización. Régimen en el que la Constitución, las leyes y los procedimientos son instituciones forjadas por la vida popular, por las luchas sociales y la experiencia colectiva que de este modo es siempre autoinstitución. La noción de democracia que se trata de acuñar aquí nunca presupone la desconfianza de la potencia común, la inhibición por el miedo, ni la despolitización del cuerpo colectivo para su control. La excedencia democrática lo es, tal vez, respecto de la República. O de otro modo, excedencia del poder constituyente respecto del poder constituido, excedencia del derecho en relación a la ley, según hablamos antes, excedencia de la vida por relación a la forma. El fondo del que las instituciones provienen es alternativamente instituyente y destituyente, y a veces lo es simultáneamente. Otra manera de designar esta dicotomía o esta inadecuación es con términos más antiguos y más clásicos en la filosofía o en la escritura política: virtud y fortuna. La fortuna a la vez amenaza y protege, constituye y destituye. Todo ello equivale a decir que la política excede al Estado. El Estado no puede abarcar la política, ni el poder constituido desactivar el poder constituyente, ni la ley bloquear el deseo o la irrupción de derechos no previstos por ella. El poder constituyente siempre rehúye la integración completa al sistema constitucional. Es una fuerza que irrumpe, interrumpe y desquicia. No puede ser fundado, es plural y multidireccional, indeterminado. Sería una idea negriana, ¿no? Existe, pues, una inadecuación entre las instituciones y el origen del que las instituciones provienen. Esa inadecuación establece la temporalidad política, en sentido cronológico y en sentido cairológico. Pensar el poder instituyente como desutopía, pensar lo creativo, no teleológico, sin arqué y sin telos exteriores a la potencia misma, anárquico, redunda en una emancipación, creo yo, del principio de esperanza. Inscrito en esa inexorable inadecuación, en la actual experiencia latinoamericana, el Estado se desmitifica, tanto en sentido negativo como positivo, y se presenta como un trabajo, como una indeterminación irreductible al principio de policía y como una disputa. La cuestión democrática en Latinoamérica tiene su inscripción en el entre de política y Estado, en el entre de la institución y la potencia instituyente, del deseo y la ley. El Estado se determina como contrapoder instituido cuando es el emergente de los movimientos sociales y la vitalidad popular. 2. Para prosperar, la idea democrática así concebida deberá desmarcarse del idealismo que postula por principio del pensamiento una representación de cómo los ciudadanos deberían ser: racionales, virtuosos, solidarios, austeros, justos, y en cambio tomar en cuenta el poder de las pasiones en la vida humana. Despojado de este legado maquiaveliano, la democracia será impotente y frágil, vulnerable en lo más hondo y destinada a ser una pura impotencia conservadora. Solo el poder es el límite del poder. Ello no significa decir que los individuos y las sociedades se hayan condenados a las pasiones tal y como irrumpen inmediatamente, ni que el realismo democrático sea convertible con la pura fuerza colectiva. Al contrario, esta perspectiva procura una idea no sacrificial de república. En ella, el consenso no es pensado como anulación de las diferencias, ni la institución como supresión del conflicto, ni la libertad es el diezmo a pagar por la obtención de seguridad. Diferencia y consenso, conflicto e institución,
libertad y seguridad permanecen términos inescindibles, abiertos a un trabajo del pensamiento y de las prácticas sociales. Esta manera de pensar busca, por tanto, no contraponer las nociones de república, conjunto de instituciones que confieren una forma a la vida social, y democracia, palabra que designa el mundo de los deseos, las pasiones y los anhelos de sectores populares, sino que muestra más bien su implicancia mutua. En la actual discusión argentina se suele recurrir a la palabra república, al contrario, como palabra de orden y bloqueo de toda transformación social. Es necesario disputar ese término, recordar una proveniencia antigua que no separa la república de los litigios sociales y rescatarla de la acepción vacía que la reduce al solo imperio de la ley. 3. Democracia como construcción de un poder popular, pero a la vez irrupción del otro. Hospitalidad de lo minoritario y de lo raro. Posibilidad de tomar la palabra y de recuperar de la alienación la potencia política y social que permite imaginar y realizar transformaciones. Creación retórica, jurídica, económica, simbólica y social de condiciones que permiten la reunión de los cuerpos con lo que los cuerpos pueden, es decir, de las inteligencias con su potencia de imaginar y de pensar. 4. Hay en las democracias y en las sociedades algo que no es instituyente ni destituyente, algo que es impropio. Se trata de un término que busca entrar en constelación con otros que en el pensamiento contemporáneo comienzan con un prefijo negativo, como lo impersonal, que emplea Simone Weil en su texto sobre la persona y lo sagrado, lo inhumano, desarrollado por el último Lyotard en un libro de ensayos y conferencias que se llama precisamente así, o la categoría de no sujeto de la política, en la que trabaja el filósofo español Alberto Moreiras por relación al pensamiento post-hegemónico. Lo impropio procura nombrar algo que acompaña la aventura humana de lo que no disponemos. El pensamiento, el lenguaje, la memoria, en su núcleo involuntario, están atravesados de impropiedades que los despoja de su carácter instrumental y disipa toda ilusión de dominio. Lo impropio no es algo con lo que se pueda hacer algo. Solo es pasible de una lucidez que se obtiene en el arte, la política, la filosofía, o se revela en personajes de la literatura como el Bartleby de Melville o el Jacob von Gunther de Robert Balzer. Impropio es lo común, lo que no es propiedad de nadie, que no equivale a decir que es propiedad de todos, y no podría ser objeto de apropiación individual ni colectiva. Pero eso común no es algo que esté ya ahí, autoevidente y al alcance de todos. Es lo que resulta de una tarea, de una experiencia, a veces de una vida entera. Es siempre un descubrimiento, un hallazgo de lo que no se compone. Entiendo lo común no como una transparencia, sino como una opacidad cuya revelación requiere la mediación de un trabajo. Ese fondo inapropiable, impropio, es lo que hace posible la comunidad. Y si se quiere, permite resignificar el comunismo, como construcción de la diferencia y como deseo de otros. Comunidad no se define tanto por lo que es propio de un colectivo humano, que conformaría así una homogeneidad, una anterioridad sustancial, una identidad, sino precisamente como una indeterminación y un no saber. La política se abre a declaraciones de igualdades y de libertades nuevas, precisamente gracias a esa indeterminación. Ese es el presupuesto de la frase: no sabemos lo que puede un pueblo. Lo impropio no es algo como una meta a lograr, ni encierra un carácter propositivo de ningún tipo, más bien pretende considerar una dimensión de la experiencia humana, tomar en cuenta para, negativamente, evitar las instancias sacrificiales que se producen si no se lo hace. Los desastres del llamado comunismo real no son completamente ajenos a una supresión de ese registro. En sus últimos textos, Lyotard invocaba una resistencia y una atención a la deuda que toda alma contrajo con la indeterminación de la que nació, es decir, con el otro inhumano, no en sentido religioso, sino anterior al lenguaje y a toda interpretación y dominio de sí. El trabajo de la filosofía, de la escritura, del arte, se orienta como resistencia
a testimoniar y preservar esta inhumanidad. Dice Lyotard, algo privado de habla, incapaz de mantenerse erguido, vacilante sobre los objetos de su interés, inepto para el cálculo de sus beneficios, insensible a la razón común, etc. Y plantear así un conflicto de las inhumanidades. Si lo propio del hombre se está habitado por lo inhumano, que en rigor no es algo propio, sino más bien impropio, infans, carencia de habla, la violación de los derechos del hombre, la deshumanización social, económica, antropotécnica, biopolítica, lo es tanto respecto de la humanidad del hombre como de lo inhumano que hay en él. Los derechos inhumanos, derechos de lo inhumano, desconocidos o destruidos por las derivas revolucionarias, tanto como en las sociedades de la administración total, abren aquí un interrogante y una dimensión singular en las luchas por la defensa de los derechos humanos, cuya urgencia es creciente en proporción al carácter creciente del estado de excepción que establece las condiciones para su violación irrestricta. No es posible hacer política desde el no sujeto, ni desde lo inhumano, ni desde lo impropio. Pero es necesario que la política, como contienda por la hegemonía, considere en sus prácticas lo no subjetivo en la vida colectiva y lo impropio o lo transindividual en los seres humanos. 5. Mantener abierta la cuestión democrática es no solo dotar de vida a los procedimientos, es decir, subsumir en ellos los conflictos, sino también cuidar y defender la interrogación por las ideas y experiencias renuentes a toda dicotomía, sea en el modo de una batalla cultural o de una contienda política en cualquiera de sus maneras de darse. Una coexistencia de lo inequivalente y la complejidad de un intelecto general, multidimensional, promueven una lucidez de las controversias que es necesario librar y el enfrentamiento con los poderes que es preciso emprender. Preservar la democracia como pluralidad irrepresentable no es únicamente precaverse de peligrosas clausuras, sino también dotar al trabajo de la decisión política de una red más eficaz que cualquier trinchera unitaria. Al igual que los orgánicos, por supuesto que debido a diferentes razones, los intelectuales inorgánicos resultan fundamentales en los procesos de transformación social, en los raros tiempos en los que una sociedad se asume como fuerza productiva de nuevas libertades en torno a nuevas igualdades. Opino que esa fuerza, nunca exenta de paradoja, debería además evitar cualquier tentación de identidad. 6. La palabra democracia equivale a la decisión común de mantener abierta la pregunta que interroga por lo que los cuerpos y las inteligencias pueden ser y hacer, y de establecer una institucionalidad hospitalaria con la fuerza de actuar, pensar y producir significado con la que cuentan los seres humanos, que son los seres humanos. Una institucionalidad al mismo tiempo que no se desentienda de lo impropio, del límite del sujeto que establece su heteronomía relativa y abre paso a su tragicidad. En este sentido, democracia es una forma de sociedad que activa declaraciones de igualdad y un régimen político que concreta esas declaraciones en instituciones sensibles a la novedad humana. Para ello es necesario construir las condiciones de irrupción conjunta de un poder popular y un intelecto general no sacrificiales, capaces de hacer prosperar conquistas y de apropiarse de ellas, capaces de sostener una fuerza productiva de instituciones con las que proteger o garantizar esas conquistas. La pregunta por la transición de la actual experiencia democrática latinoamericana no podrá reivindicar ninguna garantía de futuro, ni una condena al éxito, ni estamos como sociedad exentos de una restauración conservadora que desande todo o parte de lo andado. La respuesta a esa pregunta decisiva, la pregunta por la transición, no es evidente. Reclama un trabajo y una responsabilidad. Dependerá de la capacidad de desentrañar el sentido a la experiencia acumulada y reimprimirle una orientación emancipatoria. Dependerá de la transición que las generaciones sean capaces, dependerá de la transmisión que las generaciones sean capaces de prodigarse. Dependerá de la capacidad de producir rupturas que permitan la continuidad. Dependerá, como le dijo una vez Lula a Cristina,
de tomar recaudos para no permitir que la historia de lo que el actual proceso latinoamericano ha significado la escriban los otros. Dependerá en suma de seguir explorando sin sucumbir a la repetición, sin sucumbir al sacrificio de lo que no tiene palabra, la encrucijada de invención y memoria en la que la potencia transformadora de estos años encuentra su propio secreto. Dicho esto, es posible definir un conjunto de tareas, no solo endógenas a sus propias rutinas, que la filosofía emprende con las cosas y los dramas sociales en medio de los cuales se halla incursa. Mantener abierta la cuestión democrática es una de ellas. Vale decir, proporcionar un lenguaje, una memoria y una inventiva a la ininterrumpida autoinstitución de la ciudad, a la producción inmanente de instituciones que extienden y realizan una potencia colectiva compleja, abierta y nunca igual a sí misma. Acuñar una filosofía de los derechos, y no solo ni tanto una filosofía del derecho, según el trabajo de Sebastián Torres, de Eduardo Rinesi, de Cecilia Abdo, de Francisco Guimarães, que insisten con esto, a la vez que crear las condiciones de un derecho a la filosofía, en el que está tanto insistida Derrida y que involucra aspectos institucionales y políticas públicas concretas, a partir de una política de la filosofía que la concibe como bien común. Ese conjunto de tareas a las que quisiera brevemente referirme y que escojo ahora sin detrimento de otras, conciernen al lenguaje, a la igualdad y a lo común. Las tres revelan una vinculación profunda, pues cada una de ellas remite a las otras. Un primer cometido de crítica filosófica tendrá por objeto lo que Marilena llamó el discurso competente y la ideología meritocrática que entre los autores neoconservadores ha tenido una recurrente explicitación en la metáfora del campo de carreras, según la cual el Estado debe garantizar la igualdad de condiciones a todos los competidores, una misma línea de largada para todos, supresión de cualquier privilegio o ventaja, etc. En tanto que las diferencias que se produzcan en el curso de la carrera se deberán a cuestiones de sacrificio, inteligencia, talento, esfuerzo, en fin, mérito. Y es justo, por tanto, que quienes alcancen antes del punto de llegada obtengan ventajas sobre el resto. El pensamiento conservador, a la base de la comprensión neoliberal que define a la democracia en términos de mercado, tiene su concepto cardinal en la idea de competencia, en la doble acepción de este término, la que representa la vida común como una carrera en la que se trata de aventajar a los demás, y la que delega las decisiones y el uso de la palabra en general en quienes son competentes para decidir y para hablar en virtud de su formación, su preparación o por haber adquirido competencias para la ocupación de los lugares del poder. Contra la primera de estas acepciones, que representa la existencia con otros como una carrera y la vida colectiva bajo el imperio del mercado y la mercancía, la cultura democrática por construir puede hacer suya la idea con la que Marx definía al comunismo en la crítica al programa de Gotha, de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad, casi irrepresentable desde el interior de la trama de vínculos sociales determinados por la ideología de la competencia y el mérito. Es necesario desentrañar el vínculo preciso y paradójico que el capitalismo contemporáneo traza entre la llamada sociedad del conocimiento, conforme la cual el conocimiento, convertido en una mercancía entre otras, dice Marilena siempre, se determina como una fuerza productiva del capital y el principal activo de las empresas. Entonces, el vínculo entre la sociedad del conocimiento, el discurso competente, la cultura de masas y la ideología de la comunicación total. La regla de interdicción que rige la ruta acotada del saber y el uso de la lengua es formulada por Marilena Chaui del siguiente modo: no cualquiera puede decir cualquier cosa a cualquier otro, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. La experiencia latinoamericana como laboratorio democrático verifica una irrupción de movimientos sociales que confronta y en cierto modo desactiva el discurso competente. La retórica de la competencia explicitada en la sociedad del conocimiento, donde el pensamiento y las ideas se hallarían fuera de lugar. La ideología en la que se sustenta el discurso competente es un progresismo tecnocrático
conforme el cual nada o nada nuevo podría o debería suceder. Un progresismo, pues, inmune a los riesgos y las implicancias emancipatorias de un saber instituyente que pudiera hacer un hueco en el conocimiento instituido. El discurso competente, la delegación de decisiones políticas en especialistas y en términos generales, la subordinación de la política a la economía, presupone un saber alienado de la vida colectiva y su captura como propiedad privada e instrumento de dominación. Se trata de la destrucción misma del lacónico axioma espinosista de Ética 2, que constata la evidencia de que el hombre piensa, homo cogito, y el desplazamiento del principio que afirma la comunidad del pensamiento, el pensamiento como lugar común, por el principio opuesto que afirma la incompetencia de los muchos y la competencia especializada de unos pocos. Es este uno de los núcleos de la despolitización neoliberal. En segundo lugar, lo que ocupa el litigio político del actual, lo que ocupa el centro del actual litigio político e intelectual en Latinoamérica es la cuestión de la igualdad, cuyo significado no solo es económico, sino también filosófico, jurídico, sexual, simbólico y social. La cuestión de la igualdad es hoy, como en el pasado, convertible con la cuestión democrática. Mantener abierta la cuestión democrática significa reconocer o declarar, según el verbo cuya pertinencia política nos han enseñado Badiou y Rancière, la radical igualdad de los seres humanos. Esto significa, cualquiera es capaz de pensar, de emanciparse, de sentir el exceso no funcional de la lengua, de practicar la escritura literaria, de recuperar la libertad sexual de toda confiscación o condena de silencio. Cualquiera es capaz de practicar la filosofía. El pronombre indefinido cualquiera, que es interesante también de tener cuidado, que cualquiera pueda practicar la política puede tener una versión caricaturesca. Por ejemplo, en Argentina es muy común que los partidos políticos traten de convocar a árbitros de fútbol, a tenistas o a estrellas de la televisión que han obtenido su popular en otro lado para volcar a la política. Uno podría decir eso, cualquiera puede hacer política. Sin embargo, me parece que eso es una variedad bastarda de algo que sería muy diferente si una madre de Plaza de Mayo ocupara un lugar que es forjado por el dolor popular y por la vida popular, o alguien como Susana Trimarco, bueno, que ha tenido la desgracia, digamos, de la desaparición de una hija por la trata. También pienso, digamos, que el hecho de que un tornero sea presidente del Brasil o que un indio aymara que a gatas hable el español sea presidente de Bolivia es también una variedad noble de esta posibilidad de la política por cualquiera, ¿no? Y nueva. El pronombre indefinido cualquiera, revelado por Rancière en toda su potencia emancipadora, establece una apertura indeterminada que se sustrae a la alternativa todos, algunos o muchos, pocos. Esto tal vez porque los individuos son mejores que sus ideologías, como decía Ezequiel. Igualdad significa asimismo que cualquier sujeto capaz de imaginar, entre otras muchas cosas, particiones de las riquezas diferentes de las inmediatamente dadas y actuar para su puesta en obra. En este sentido, lo otro de la representación del individuo como mero objeto merecedor de una redistribución más conveniente, decidida en otra parte y sin su intervención. Igualdad no es en primer lugar una más justa redistribución de bienes, sino un reconocimiento más intenso y más extenso de las personas como fuerzas productivas de pensamiento, palabra con la que incluyo aquí las acciones políticas, acerca de lo justo y acerca de muchas otras cosas. Inagotable y siempre colmada de novedades, igualdad es una palabra que resiste al sentimentalismo de la buena conciencia y se desmarca de la función despolitizadora que cumple en el actual capitalismo tecnomediático la noción de solidaridad. En efecto, solidaridad jamás produce igualdad. Parte de la desigualdad a la que considera natural para no afectarla en ningún momento, para incrementarla o perpetuarla. Las campañas solidarias de empresas mediáticas, hipermercados o tarjetas de crédito han usurpado la palabra de la tradición noble a la que pertenecía para estropearla y para volverla inutilizable. En el uso que hoy inviste, solidaridad es una función más del capital, como la Cáritas lo era de la ideología clerical, al igual que el léxico de la responsabilidad social.